Tengo el honor de presentar a la doctora Laura Escobar, con quien hemos estado en contacto trabajando en algunas cosillas. Ella es una investigadora de renombre nacional e internacional. Trabaja en forma excelente en estudios muy complicados en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios muy interesantes como los que les platicaba hace rato de los canales marcapaso, HCN, a los cuales me estuve refiriendo. Son trabajos muy recientes de un gran impacto en la fisiología renal, en el conocimiento de las enfermedades. Laurita, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. En realidad, yo sí quiero aclarar que pues, me siento un poco siempre arropada por ustedes, los nefropediatras. Mi formación es biofísica, bioquímica, química analítica, y por azares del destino fui a dar al departamento de fisiología, contratada por el doctor Drucker, para hacer neurociencias. El departamento es prácticamente de neurociencias. Pero afortunadamente, van a ver en la diapositiva en algún momento, si no en esta, en la próxima, conocí al único fisiólogo renal del departamento, que en paz descanse, y que hace tanta falta, ¿no? Formar nefrólogos. Entonces, bueno, estoy todavía aprendiendo mucho de lo que es este campo y voy a presentar los resultados genéticos de los pacientes que hemos encontrado en México con ácido tubular renal proximal y distal. Justo por este enfoque tan reduccionista que tenemos los investigadores básicos, yo estoy trabajando a este nivel y por azares del destino encontré cosas que me llevaron, pues evidentemente, a la fisiología renal. Entonces, eventualmente voy a platicar de ello. Con el doctor Bolívar, nosotros somos biofísicos y hacemos registros electrofisiológicos con pipetas, con microelectrodos, hacemos patch clamp. Y él tenía este cultivo primario de médula interna de riñón de rata y había identificado corrientes, pues entrantes les decimos, o corrientes también salientes. En particular, este es un registro de otro de los canales que les voy a presentar después, pero vaya, él tenía mucho interés en conocer la parte molecular de estos canales y a eso me aboqué. En ese camino encontré canales de amonio, de potasio y de sodio. Ese mismo canal hace todo. De hecho, es muy interesante, creo que en la siguiente charla ahí va a ser muy interesante el impacto que ha tenido este hallazgo de estos canales marcapaso como canales que tienen otra función en el riñón, que es la absorción o reciclaje de amonio. Entonces, casi todos han estado hablando de los hidrogeniones, pero yo me voy a enfocar más al transporte de amonio, ¿sí? Que es la manera en que el riñón desecha la carga ácida de manera más importante. O sea, evidentemente son los titulables como fosfatos, pero el amonio aumenta cuando aumenta la acidosis metabólica. Este fue el trabajo que tuve la suerte de publicar en colaboración, bueno, para poder demostrar esto, de que existían estos canales de amonio, tuve que buscar ayuda. Yo siempre estoy buscando ayuda. Se los digo porque aquí hay mucha gente joven. Uno no puede hacer todo, entonces tenemos que colaborar. Y yo me dejo guiar mucho por las intuiciones, porque entrar a este campo para mí fue algo muy nuevo. Entonces, en la siguiente charla les voy a platicar un poquito de esa historia, porque cómo fue que di con estos canales, pues fue intuición y fue hacer mucho trabajo de laboratorio. Pero lo logramos y demostramos una nueva vía, ¿sí?, de captación de amonio en el riñón, y son canales iónicos. Si se dan cuenta, hasta ahorita todos han trabajado mucho con este concepto de transportador, ¿no? Ya sea intercambiador o cotransportador. Y el único canal que ustedes siempre escuchan es el canal de sodio, el de amilorida, el sensible a amilorida. O los ROMK famosos, ¿de acuerdo? Pero todos esos pertenecen a diferentes familias. Entonces, en condiciones muy distintas de voltaje funcionan, ¿sí? Entonces, en particular, este canal fue una sorpresa demostrar, y de verdad que nos costó mucho, que era un canal de amonio que participa en el equilibrio ácido-base. Entonces, en ese momento me pregunté,
Si esto no funciona, ¿pasa algo? Ah, pues sí, es un defecto en la eliminación de la carga ácida en forma de amonio, y eso se llama ácido estebular renal. No sabía en qué me estaba metiendo. Entonces, bueno, ahí fue donde empezó mi calvario para buscar pacientes que tuvieran ácido estebular renal, porque me interesaba hacer el estudio genético pensando en que a lo mejor estos canales pudieran explicar, ¿no?, esta enfermedad. Bueno, aquí nada más ya todos hablamos de estas enfermedades hereditarias, y ya sea que sean autosómicas dominantes o autosómicas recesivas, vamos a estar hablando predominantemente de las autosómicas recesivas. Cuando en realidad solamente hablaré de la autosómica dominante en el caso de la proximal, hay un caso muy interesante, y en el caso de la distal también, pero estos son los pacientes que estamos encontrando en general. Bueno, ¿qué hacemos en el laboratorio? Es también una larga historia, la hacemos corta. Ahorita la colaboración predominan los pacientes que vienen del Centro Médico IMSS La Raza en colaboración con la doctora Norma Guerra, y ya empezamos a colaborar más intensamente con la doctora Dolores Camargo del IMSS que está en Monterrey. Y es muy sencillo, se toma, bueno, evidentemente hay un protocolo de ética, ¿no? Se le pide al paciente si quiere participar, se firma, pero lo que hacemos, bueno, ellas toman la muestra de sangre, llega a mi laboratorio y ahí hago la extracción del DNA genómico de muy buena calidad. Y esa muestra, estamos colaborando con la doctora Rosa Vargas Pussut del Hospital Público de París, que es una de las genetistas más reconocidas en Europa en el estudio de tubulopatías. Y estos métodos de secuenciación masiva y de que pueden estar monitoreando a la vez varios genes implicados es una maravilla, porque en 3 meses sabemos cuál es el gen y cuáles son las mutaciones. Entonces, para irme hacia la parte del túbulo proximal, vamos a hablar entonces donde hay una pérdida importante de bicarbonato, que ya se los han estado mencionando. Aquí tenemos que la ATR proximal, que ya les mencionaron, tipo, o sea, aislada, o sea, que nada más vemos un defecto en este túbulo, pero que no es un Fanconi, pues, o sea, no hay un defecto generalizado, ¿no?, de la reabsorción de otros sustratos o electrolitos. Imagínense, autosómica dominante, el signo más notable es que tienen estatura baja. Eso es todo. Y bueno, tienen algunas otras cosas que ya se van a mostrar, pero eso es lo que es impresionante. Y no se conoce el gen todavía que es responsable de esa de este tipo de ATR proximal. Se conocen 2 familias, la que ya mencionó el doctor Matos de Costa Rica, pero me encontré con un artículo más reciente en donde también encontraron una familia judía siria, ¿no? Pero no se conoce el gen. Y las otras, que son las recesivas, ya les habló, les han estado hablando tanto Norma como el doctor Matos, donde se conoce que es el gen, ¿no? El cotransportador de sodio bicarbonato. Y no me voy a detener mucho, y bueno, está la que le llaman la esporádica. ¿Qué pasó? Esto, bueno, ya lo han estado mencionando, nada más quiero comentar que este cotransportador de sodio bicarbonato es electrogénico y se encuentra en el segmento S1 y S2 del túbulo proximal. Pero vean todos los otros transportadores que están implicados, mucho se le ha apostado este intercambiador sodio-hidrogenión o esta ATPasa vacular. De hecho, hay un trabajo muy bonito del grupo de Rosa Vargas Pussut con el animal noqueado, donde también vieron que cuando noqueaban la ATPasa vacular que está en la parte distal, pues también se afectaba esta ATPasa por alguna razón desconocida. Muy interesante lo que están saliendo últimamente con modelos animales noqueados de estos transportadores. Pero, pues, me perdí de la primera plática, algo de la aquaporina 1 dijeron por ahí. La aquaporina 1, pues, predominantemente se expresa en el túbulo proximal, pero no hay todavía, pues, nada, ¿no? A algún otro transportador. El doctor Kurtz ha hecho revisiones muy interesantes de esta tubulopatía a nivel túbulo proximal. Y bueno, evidentemente, digo, esta plática no se trata de que yo les diga cuántas mutaciones hay,
esta es una tabla, pero evidentemente las que se conocen, todas apuntan a lo mismo, son mutaciones que cambia el aminoácido y entonces cambia la función, o son no sense, es que la proteína se trunca, o hay un cambio en el marco de lectura y pues entonces no se puede sintetizar la proteína. Pero es la topología, ¿sí? Y son dímeros. Entonces aquí están anotadas todas las mutaciones. Hasta ahí llegamos, nada más. No necesitamos saber más, simplemente deja de funcionar ese cotransportador. Y esto que les comentó la doctora Norma también, que la queratopía en banda, que vemos cuando hay este transportador con mutación, como también se expresa en la córnea, pues hay unos depósitos espantosos de calcio, ¿sí? Entonces, tienen muchos problemas estos pacientes. Aquí nada más, como afortunadamente ya todo el mundo está hablando de estos temas y repetimos mucho, en el caso, no voy a hablar mucho de la autosómica recesiva, que es cuando hay mutaciones en estas anhidrasas carbónicas, y básicamente aquí, pues, es como un resumen de estos dos que se conocen para la ATR proximal aislada, pero que en el caso de la dominante, pues seguimos sin saber cuál es el gen. Vamos entonces a esta, bueno, nada más era para vean qué año lo reportaron, en 1977, y siempre pasa, ¿no? Que los pacientes están a veces en países del tercer mundo y son los países del primer mundo los que encuentran la conexión para estudiar a estos pacientes y saber si hay algún gen implicado. Pero aquí, incluso aunque tuvieron las muestras, no pudieron identificarlo, y no son pocos. Esta familia costarricense es impresionantemente numerosa, ¿no? Entonces, además, bueno, todos estos son, por ejemplo, este que le llaman coloboma bilateral, solamente uno de ellos, todos los negritos son los que tienen la ATR proximal aislada, pero este en particular presentaba también coloboma bilateral, y nadie puede explicar por qué. Entonces hay un mundo aquí todavía que explorar. Este es el que les decía más reciente, ya estamos hablando de 2008. Y estos son judíos sirios, y también, ¿no? Vemos este patrón de, pues, que no conocemos finalmente el gen que está implicado en esta acidosis tubular renal proximal, que le llaman pura o aislada, ¿no? Y que su rasgo más dominante es que tienen estatura baja. Bueno, ahora me voy a ir, bueno, esto ya lo mencionaron y no me voy a detener, que es cuando es el Fanconi, bueno, pues ya estoy hablando de otros problemas donde ya se tiene identificado el gen que produce la enfermedad, como decían, en este caso, perdón, la más frecuente es la cistinosis, pero todos estos ya se conocen, pues ahora sí que son enfermedades hereditarias y que cursan con ATR proximal, ¿no? Pero son secundarias las ATRs. Y este es muy interesante, ya se los comentaba la doctora Norma Guerra, fue un trabajo que llevó como 5 años, realmente fue el CEDALPER el que insistió mucho en seguir a esta familia, y fue complicado, pero Pamela, ¿sí? Que es la chica que tiene la ATR proximal, es un Fanconi, pero no tiene ninguna de las otras características ya conocidas de los Fanconis, sino que aparentemente este caso nos llevaba a justificar su análisis genético, y lo que se encontró es imagínense, ¿quién se iba a imaginar que un intercambiador de aniones, en este caso sulfato, oxalato, este es el gen, puede alterar la sensibilidad al pH, ¿sí? Al transportar estos aniones. No es tan simple. Vean, este transportador se hizo evidente con este estudio genético. ¿Y qué es lo que pasa? Este intercambiador se localiza en la membrana vasolateral del túbulo proximal. Pero si tenía 2 mutaciones incluso, ¿sí? Pero los papás no encontramos este dato en la familia, con los familiares que conseguimos. Y esas son las mutaciones, perdón. Y aquí tuvimos que hacer ensayos en ovocitos. En el laboratorio también tenemos este modelo.
en su laboratorio se hicieron estos ensayos en ovocito, pero nada más se midieron los transportes, ¿sí?, de estos aniones, y también se vio en las membranas si se afectaba su tráfico, y no se afectó nada. Entonces sigue siendo un enigma. Sabemos la mutación, sabemos el gen, pero no explica la enfermedad. Entonces, ahorita van a ver un caso muy interesante que a lo mejor me ayuda a explicar ¿sí?, de las cosas novedosas que están saliendo. En esta travesía, bueno, es muy anex. Yo siempre me encanta platicar los chismes de cómo llego a estas cosas, pero aquí me fui al grupo del doctor Fernando Santos, así fue como empezamos a interaccionar con la Renal Tube, llevando muestras de niños que yo creía que tenían ácido tubular renal, pero que realmente pues, era un fiasco, que nadie tenía ácido tubular renal. Pero afortunadamente, pues me tuve que ser bloguera, como ustedes muchos seguramente son. Y en esa página de ese blog capté una familia que tenía ácido tubular renal distal. Pero como pues llegué a un laboratorio con una beca, pues yo tenía que justificar mi estancia. Entonces, bueno, afortunadamente logramos escribir una revisión muy interesante para mí, sobre todo, ¿no? Estar en contacto con un grupo tan excelente como el del doctor Fernando Santos, que comprenden varias áreas. Y bueno, aquí empecé a familiarizarme, como ya lo comentó el doctor Matos, ya no me detengo porque ya habló mucho de lo que es el gen de las ATPasas vacuolares, que le llaman V-ATPasa, y las mutaciones están en la subunidad A o se encuentran en la subunidad B. Vean, tienen 1, 2, 3 subunidades B. Eso de que sordera temprana tardía se puede asociar a estos genes, creíamos que en general sordera temprana si hay mutación en subunidad B, sordera tardía en la subunidad A, pero hoy en día no, porque mientras más pacientes tengamos, podemos hacer correlación, y se encuentra que esto no es del todo cierto. O sea, también hay pacientes que tienen mutación en la subunidad A y tienen sordera temprana, como al revés. Así es que sigue siendo un enigma. No podemos más que decir que no hay una correlación, aunque hay una tendencia. En la medida que tenemos pocos pacientes, pues parece que ahí se cumple, pero en realidad, si tenemos muchos, no es del todo cierto. Esta fue la convocatoria que saqué. Bueno, esto ya es la segunda etapa. Están cordialmente invitados, no solo a participar en el estudio genético de ácido tubular renal, sino cualquier otra tubulopatía para documentar estos casos. No encontramos ninguno en el hospital infantil, ninguno en el Instituto Nacional de Pediatría. Muchos falsos diagnósticos. La doctora Mara, que tengo la suerte de participar con ella como socia fundadora de esta fundación, pudo encontrar un caso de ATR distal, pero le llegó por vía digital, ¿no? Entonces ya llegó a su hospital. Y ella se había sido diagnosticada correctamente y tenía la esperanza de que no la tuviera, ¿no? Entonces, bueno, no, sí la tenía. Y otros 2 casos de secundarios, acistinosis. Es lo que hemos encontrado en el infantil con los que se han podido revisar. Pero este hospital y un centro médico en La Raza, pues es una maravilla porque les llegan ahora sí que de toda la República y es un buen lugar para poder encontrar a estos pacientes. Bueno, esto no me quiero ir sin aprovechar que la alerta la dimos con el doctor Ricardo Muñoz, la doctora Mara Medeiros, para los que se enteraron. Esta alerta la dimos en el 2012, ya pasaron 6 años y bueno, ya yo sí soy chismosa, pues salió un comunicado del IMIN el sábado donde alertan a la población de que hay falsos diagnósticos de ácido tubular renal, pero ahí se les fue, ¿no? Porque dicen que tienen que ir con un nefropediatra certificado. Pues sí, pero pues ellos son los que parte del problema, ¿no? Entonces yo diría que pues hay que corregir esas cosas. Y entonces nunca en mi vida había escrito tanto en tan poco tiempo sobre un tema, ¿sí? Yo hago otras cosas también en el laboratorio. Pero pues hemos estado trabajando en esto muy intensos porque pues había que alertar, luego había que demostrar que sí es ácido tubular renal y que no es. Este fue el trabajo que ya, perdón, este es el que ya les han mostrado los doctores. Este primero fue el documentar 5 casos con los datos bioquímicos clínicos. Después vino el resultado genético, no me voy a detener, más que esto ya lo vieron con el doctor Matos, o sea, estos 2
genes, aquí vienen algunas de las mutaciones que encontramos. Ahorita les voy a señalar que sí encontramos mutaciones de novo, o sea, le llaman mutaciones fundadoras que nos pueden, como decir, estas son propias de los mexicanos. Ahorita se señalan en una tabla. Pero esto es un poco para que vean dónde están todos esos pacientes. En general, pues, están dispersos. Ahorita la doctora Guerra tiene una familia de Guanajuato, del Bajío, y está muy interesante porque ahorita van a ver que salió que tiene, ahora es nuestra primera familia que tiene el gen del intercambiador clorobicarbonato mutado. Estamos muy contentos porque no habíamos encontrado ninguno con ese gen. Esto me gusta, este ejercicio, porque en 1980 es el primer momento en donde el Reino Unido asocia que esto es una enfermedad hereditaria, la acidosis tubular renal distal. Es hereditaria, porque hay 2 hermanos gemelos que tienen, ¿no? Este es el primer caso donde dicen es hereditario. Y luego, aquí se pueden ver que desde 1980, bueno, 97 fue el primer año, y este fue un trabajo de Tanner en Estados Unidos, donde el primer gen que se detectó fue el intercambiador clorobicarbonato para TR distal. Después ya viene Estados Unidos, el laboratorio de Richard Lifton, por 2 años de diferencia. Conocí a Fiona Caret porque trabajé en Cambridge, y ella viajó de postdoc al gran laboratorio de Richard Lifton en la Universidad de Yale, que es el genetista por excelencia en nefrología en Estados Unidos, y por 2 años, bueno, les ganó Tanner, pero aquí encontraron mutaciones en estos genes de la ATP subacular, ¿y qué creen? ¿Que serían ingleses? No. Todos ellos eran de origen turco, o sea, de los inmigrantes en Reino Unido. ¿De acuerdo? Entonces es más probable que encontremos casos ATRs en poblaciones con matrimonios consanguíneos, ¿sí? Entonces, por eso es que ahí es donde podemos tener más probabilidades. Pero aquí lo que me gusta es seguir esto porque vean países del primer mundo detectando casos. Bueno, Chipre, ayer me puse a revisar, pertenece a la Comunidad Económica Europea, ¿no? Tienen un laboratorio muy bueno de investigación clínica genética. España, Italia, Irán, bueno, ya nos tocaba, ¿no? Por poquito le ganamos a Brasil, porque justo cuando salió el trabajo de los brasileños, nosotros estábamos en revisión de nuestro trabajo en la revista de genética, pero en Brasil eran 2 hermanos y nosotros, bueno, logramos publicar con 9 casos. Este es el otro caso del intercambiador clorobicarbonato. En rojo están las mutaciones que estaban reportadas hasta cuando escribí esta revisión. Estas son nuevas. Y en este caso no habíamos encontrado en México ninguno, apenas. Bueno, este es el trabajo que publicamos en colaboración con la doctora Rosó Vargas Tuzú, lo pueden consultar, en donde están descritas. Y estas en rojo son las mutaciones nuevas, características de mexicanos, son 3. Pero la novedad es que, bueno, aquí veo, participaron 4 pacientes de la doctora Guerra, 2 pacientes del doctor Matos, una paciente de la doctora Camargo y una paciente de la doctora Medeiros. Aquí muy importante, ahora tenemos otras mutaciones que ya salieron nuevas también, de una familia de Tabasco. Otra nueva, que es el primer caso de ATR distal mexicano, con mutaciones en el gen de CLC4A1. Está muy bonito y no está reportado. Entonces esto ya nos urge escribir. Y casos pendientes, pero nos falta ahora dinero, porque cuesta esto cada vez más, porque tenemos la lista que va creciendo, va creciendo. Entonces, estos son los que están pendientes, pero en un lapso de 10 años hemos encontrado 18. Más los del doctor Matos, que lleva, ¿cuántos? Yo tengo 6. 6, 24. ¿Quién da más? La prevalencia que estimamos es 1 en 1 millón. Somos 120 millones, pues entonces que nos toquen, ¿qué es? Ya cumplimos, ¿verdad? No, pues, o sea, menos, todavía menos, o sea, rara y sobrediagnosticada. ¡Qué terror! De verdad, por favor, pasen la voz, pasen la voz. Difícilmente un nefropediatra se va a topar con un caso de acidosis tubular renal. Sí. Eso es lo que quiero decir.
Y ya nada más para ir terminando, Renal Tube, que son el doctor grupo, bueno, el grupo es muy grande, está el doctor Víctor García Nieto, pertenece a la Renal Tube, son un grupo de pediatras que han hecho un trabajo excelente, que son muy colaborativos entre ellos. Reunieron en su página, bueno, todas las tubulopatías y captan pacientes de muchos lados. Ya llevan ellos, porque de los que yo tenía conocimiento españoles, cuando ellos publicaron un trabajo, eran 4. 45 millones, 4. Pero como ya tienen, ahora sí les llega de todos lados, aquí está la lista 27 de la Renal Tube. O sea que en un ratito los alcanzamos, ¿no? Pero son mexicanos. Y pues muchos de estos niños son de origen africano, caucásico y hispanos. Interesante, ¿no? Los genes que se van asociando dependiendo de la raza, ¿no? Esto es fascinante, esto ya creo que les va a encantar. O sea, hoy en día sabemos qué genes están implicados, pero ¿qué creen? La novedad es que hay otros genes que no teníamos ni la más remota idea. Acaba de publicarse que si hay mutaciones en un factor de transcripción, señores, ¿sí? Son los que regulan la expresión de genes en el DNA. Este regula la expresión de genes que ven aquí a la derecha. Estos intercambiadores de bicarbonato, justo las subunidades que están en la tepeasa vacular, regula la expresión. O sea, no hay mutaciones ahora, sino que si hay mutación en el factor de transcripción, en el gen, nos da acidosis tubular renal. Lista. Fascinante. O sea que todavía tengo esperanzas de que a lo mejor se le pegue o regule la expresión de uno de los canales de amonio que tengo en el riñón. Precioso. Precioso trabajo. Bueno, ya termino. ¿Qué más ha salido a partir de 2016 a la fecha? Pues Corea tiene estudios de ATR y siguen encontrando, bueno, ellos sí tienen más de los intercambiadores clorobicarbonato que los de la tepeasa vacular. Este es otro grupo de Corea, o sea, los coreanos tienen dinero, eso es lo que quiere decir, ¿no? Quien tiene dinero se puede dedicar a estudiar enfermedades raras. Aquí son 2 familias. ¿Qué otro tiene dinero? Pues China, ¿no? Entonces, pero pues es lo que están saliendo estos trabajos, algunas de estas mutaciones ya están reportadas, no son nuevas, pero pues hay que invertirle para encontrar, ¿no? Yo me despido con este modelo de células intercaladas alfa, porque es en donde están hasta ahorita, hasta la fecha, descritas los genes cuyas mutaciones producen ATR distal. Tengo esperanzas de que los canales de amonio que he encontrado en estas células intercaladas, porque también los he encontrado en otros segmentos tubulares, participen, ¿sí? Tenemos ahorita un hallazgo de laboratorio que Max Sonch trajo de mostrar, que si el canal HCN que está por aquí, dejen ver si lo puse, bueno, ahorita les digo. Este es mi joya de la corona, perdón, tuve que hacer caricatura, con todo respeto, pero en mi laboratorio no paraban las llamadas, y yo tenía que hacer algo, y como ya me conocen, y no soy médico, pues sí, hice una página educativa, y esta caricatura tuvo tal éxito, creo que ya van más de 20 y tantas mil. La primera vez que la publiqué, después ya la puse en la UNAM, me puse seria, le puse música clásica y todo, y ahí lleva 1200. ¿No? Qué interesante, ¿verdad? Pero bueno, es una caricatura que dura mucho, dura 4 minutos, pero trato de comunicar qué es la regulación ácido base por el riñón y qué es ATR y por qué no es ATR. Y las familias ya, las mando ahí y se calman. Pueden encontrar muchas respuestas en este video y en mi página. Este es el grupo maravilloso de la Renal Tube, por aquí debe estar Víctor y otros, la doctora Rosa y Ced Alper, que sin ellos esto no habría sido posible. Y bueno, aquí sí lo quiero poner. Ahorita me van a matar, o sea, a lo mejor la desnutrición no produce ácidos metabólicos. Lo podemos discutir si quieren, pero al menos los trabajos que revisé, pues, porque son los niños que llegan con estos diagnósticos falsos, o sea, por Dios, ¿no? Los niños mal diagnosticados, pues tienen problemas de alimentación, pues ahora ya organizo cursos de nutrición infantil, ¿sí? Todo lo que quieran lo tenemos en nuestra página. Logramos publicar el primer estudio clínico genético de ATR distal y proximal en México, nos sentimos muy orgullosos de ello, y en 8 años, pues hemos encontrado lo que ya les dije, un caso de ATR proximal con Fanconi
y 18 casos. Las redes sociales. Sí, para mí, yo estoy ya grande. Ustedes son generación F, millennials, no sé, una mezcla. No, para mí una pesadilla. Yo no quiero que sepan nada de mí, pero sí quiero saber todo sobre ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, la última era evidentemente los agradecimientos a los doctores del IMSS y de Amara Medeiros y al doctor Víctor García Nieto, que aquí no lo menciono porque hemos hecho otros trabajos con él, que ya les platicará él seguramente. Y pues, ¿qué más? Le paso el micrófono. Muchas gracias, Laurita.